Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor. Tremendo el testimonio y grande es Dios. Amén. Amén. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Él ha estado en todo tiempo, a veces en las más difíciles, ¿verdad? Y nos ha rescatado de todo mal. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Señor, ponía un tema en mi corazón: escogidos en medio de la multitud. Y todos, creo que cada uno de nosotros a veces decimos, bueno, escogido, ¿verdad?, en medio de la multitud. Y si diéramos cuenta del mundo, de la cantidad de habitantes en la tierra, cuántos habitantes hay, y de medio de todos los habitantes, nos podríamos poner nosotros en un grupo enorme para decir, hemos sido escogidos en medio de la multitud, en medio de mucho pueblo, de mucha gente en el mundo. Y creo que es un privilegio de parte de Dios que Él mismo nos haya escogido a cada uno de nosotros. Amén. Usted fue escogido para algo, nosotros fuimos escogidos para algo, para la obra del Señor. Y vamos a ir a la palabra. Hoy quiero tocar un tema con una Biblia que se llama Kadosh. No sé si usted haya oído esa palabra, es un poquito hebraica, con referente a los puntos que traigo, ¿verdad?, que tienen que ser un poquito hebreos, no necesariamente hebreos, pero le da el punto del tema. Así es que antes de entrar, hacemos una oración. Padre buen Dios, en esta noche, en esta tarde que estás en medio de nosotros, nos ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, oh Dios, que tú tocarás el corazón de cada uno de nosotros. Padre, ponemos este tiempo, Señor, oh Dios, delante de ti, Señor bendito. Y creemos, Señor, oh Dios, que tú hablarás a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor bendito, y harás grandes maravillas y grandes cosas sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que la Pascua, la Pesaj, acaba de pasar. Hace 2 semanas hubo inicio, comienzo, y el judío guarda todos esos días, 2 semanas donde no hacen nada, guardan los días, porque es el inicio de la salida de Egipto, para irse saliendo de Egipto. Y de ahí cuentan 50 días. Después de la salida de Egipto, se conoce como el cuento del Omer. Y el Omer quiere decir 50 días después, Moisés recibe los mandamientos cuando sube. De igual manera, Jesús es visto en todos estos escenarios de las fiestas hebreas, fiestas judías. Y en este lugar, Jesús aparece como el Cordero de Dios, que tenía que ser inmolado. De igual manera, en el Antiguo Testamento era un cordero el que estaba en la imagen, donde tenían ellos que matar al cordero, rociar la sangre del cordero en las puertas de los linteles. Desde ahí comienza todo esto. Ellos tenían que comer el cordero y salir inmediatamente, y a los 50 días de haber salido viene la siguiente fiesta, que se llama el Shavuot, que quiere decir, que es en hebreo Shavuot, es cuando sube Moisés por los mandamientos. En el Nuevo Testamento nosotros también referimos a Jesús de esta misma fiesta, o este mismo sombra y figura, donde Jesús lo vemos en esta Pesaj, en esta Pascua, como el Cordero inmolado. Y a los 50 días, exactamente cuando Moisés sube por los mandamientos, Jesús también asciende al Padre y dice, les dejo mi Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, no es una casualidad que mire, Jesús estuvo relacionado en todas las fiestas de los judíos, o fiestas judías. Yo le nombro las fiestas de Dios porque Dios fue el que les mandó a ellos que tenían que hacer la fiesta. Entonces, Él fue manifestado. Pero en esta ocasión vemos un escenario donde va pasando un condenado a muerte. Y lo quiero hablar de la perspectiva de este Simón o Simeón, un hombre que venía del campo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado que vamos pasando por algún lugar y vemos alguna escena o algún problema o alguna situación, y a veces nos quedamos por ahí mirando, ¿verdad?, qué es lo que está pasando? Hay veces que nosotros, bueno,
mi persona, ¿verdad? Oía los cantos de adoración dentro de las iglesias y hasta me pasaba despacito para escuchar los cantos de adoración, aunque yo no quería entrar a la iglesia porque no quería ser cristiano. Y así mismo, mire, un Simón que iba pasando en ese escenario, llevaban a un condenado a morir a un lugar llamado el Gólgota. Entonces, la pregunta es, y creo que lo traigo más adelante, pero le pregunto, ¿por qué si Jesús necesitaba cargar el madero? Aquí lo puso como una estaca o un madero, ahorita lo vamos a relacionar donde dice esto en otra cita bíblica, para complementar lo que quiero darle a enseñar un poquito, ¿verdad? Pero ¿de dónde? Mire, la pregunta es, ¿por qué no estaban ahí los que había sanado? ¿Por qué no estaba ahí el leproso? De perdida los 9 leprosos. ¿Por qué no estaba ahí el ciego? ¿Por qué no estaba ahí el paralítico? O sea, hace una imagen, una cuenta de todos los que había sanado el Señor Jesucristo, y ninguno de los que había sanado se encontraba ayudándole a cargar una cruz. Sin embargo, nos damos cuenta que en ese momento, en esta escena, va pasando un hombre del campo, dice la Biblia, venía del trabajo. No hacía otra cosa este hombre más que ir a trabajar y regresar a su casa, ir a trabajar y regresar a su casa. Tenía que sacar el dinero del sustento para mantener a su familia. Sin embargo, dice que los romanos, el pueblo romano, vamos a decir, el gobierno romano, lo agarraron y lo tomaron. ¿Usted se imagina que fuese pasando por ahí y lo jalen de la espalda? A él lo tomaron de la espalda, y en ese tiempo, mire, a los romanos no les podían decir absolutamente nada. Era un gobierno, era una ley estipulada en la tierra. Por eso Jesús le decía, si te piden que lleves camines una milla, camina 2. Si te piden la capa, dale las túnicas. Pero porque ellos tenían el dominio y el control de todo ese territorio. Entonces él iba pasando, y ¿cómo iba a decir él? No, pues yo no quiero llevarla. Lo mataban. Sino que lo tomaron y lo obligaron, dice aquí que lo obligaron a llevar ese madero, esa estaca, llevarla hasta el lugar más alto. Dice, y fuimos escogidos para cargar la estaca, o también otras versiones dicen madero. La pregunta sería, ¿por qué madero? Veamos algo que se implanta la ley del pueblo hebreo en los años anteriores. Porque no creo que lo sacamos nada más porque la Biblia Kadosh lo marca así. Hay otras Biblias que también lo remarcan. De igual manera, Simón el Cirineo, en la foto que yo le pongo ahí, es porque hay unas versiones que dice, este era de Cirene y era de Egipto, un territorio donde toda la mayoría de los habitantes de ese lugar eran de color oscuro. No tomaron alguno que fuese de color igual a ellos, sino uno que fuese de color oscuro, mire, escogido, remarcado, sacado de la multitud y metido en un problema que tal vez no era ni su problema. Usted se imagina Cirineo, Simón al llevar y al cargar ese madero, ¿qué vendría en su pensamiento? Híjole, pues yo pienso, no está en la Biblia, yo pienso que llevaba el madero y tal vez iba pensando, tal vez llegando allá arriba, al que van a crucificar es a mí. Tal vez llegando allá arriba, el que va a tomar el lugar por él soy yo. Y él, tal vez, no está tampoco en la Biblia, yo quiero pensar por él. ¿Me permite pensar por él? Y él tal vez lo que tenía en su corazón eran sus hijos, su esposa. ¿A qué hora voy a llegar a mi casa? ¿A qué hora tengo que regresar? Llevaba el sustento para la familia, para que pudieran ir a comprar la comida. No voy a poder llegar porque yo no sé si vaya a llegar y ahora me tomen en lugar de él y me crucifiquen a mí, porque él va herido. La ley dice que ninguno que llevase sangre podían tocarlo a Jesús, hablando de Yeshua. No lo podían tocar porque ya iba maldecido por causa de la sangre. En la multitud hebrea o en el pueblo hebreo judío, cuando alguien está ensangrentado o algo así, no pueden tocar a nadie. Por eso ve que un hebreo, un rabino, a una mujer no le saluda de mano.
Dice, por mis costumbres judías. Así dice. Perdón que no te salude, hermano, es por mis costumbres hebreas, por la ley. Por eso, porque no saben si están sus días o no están sus días. Mejor cortan con esa ley y no tocan a mujer, absolutamente para nada. Así es que esa es una de las leyes. Bueno, fuimos escogidos para cargar la estaca, o también otra versión dice el madero. La pregunta sería, ¿por qué madero? Veamos algo que se implanta en la ley del pueblo hebreo en los años anteriores. Y ahí, miren, dice la palabra del Señor en Deuteronomios 21-22, Biblia Reina Valera. Empezamos a Reina Valera, puedes escoger otra. También la Kadosh lo dice de igual manera. Dice el encabezado, maldito es el colgado de un madero. Cuando en alguno hubiera pecado de sentencia de muerte por el que haya de morir, y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pero ahí está recalcando en Deuteronomios el madero que estaban usando en aquellos tiempos. ¿Y quiénes lo usaban? El pueblo hebreo, el pueblo judío. El pueblo que había salido de Egipto traía una ley que aquel